Al ver esto nos preguntamos qué clase de ingeniería tenían para poder levantar tremendos bloques de piedra. Bueno, ahí estáis viendo a la izquierda arriba del todo se ve el helicóptero, el supuesto helicóptero, y a la derecha se ve como... Bueno, aquí estamos de camino a Abidos con nuestro conductor amigo Ashraf, que acabamos de conocer. Ashraf. Okay. Nice to meet you, Ashraf. Y nos está llevando a Abidos, es 1 hora y media de trayecto, más o menos. Bueno, bienvenidos al templo de Seti I, construido en la 19 dinastía por el faraón Seti y terminado por su hijo, el Ramsés II. Es una maravilla arquitectónica, súper moderna, como vais a ver ahora, que tiene unos misterios que todavía no se pueden explicar. Bueno, nos vamos a centrar en el templo de Seti I y veremos el Oseirón también, y si nos da tiempo veremos el templo de Ramsés II. Bueno, aquí podéis ver el famoso helicóptero de Abidos, y es que hay un jeroglífico en este templo que muestra lo que podría ser un helicóptero, un submarino o incluso una nave espacial, y esto ha dado lugar a muchas especulaciones. Como veis aquí, los egiptólogos ya le han dado explicaciones diciendo que estas figuras han aparecido al superponer jeroglíficos, al grabar encima de un dibujo existente. Bueno, ya estáis viendo lo moderno que es el templo de Seti I. Y ahí al fondo, como podéis ver, tiene una entrada con 12 columnas en la parte frontal. Oh, mirad qué columnas. Pues tiene 12 y está dedicado completamente al dios Osiris y a Horus. Wow, la verdad es que es difícil pensar en un templo en Egipto mejor conservado que este. Bueno, vamos para adentro y hacemos un pequeño video tour.
famoso helicóptero del templo de Seti I, que está justamente ahí arriba. Bueno, vamos a acercarnos con el zoom a ver si se puede ver mejor y os lo enseño. Bueno, ahí estáis viendo a la izquierda arriba del todo se ve el helicóptero, por supuesto helicóptero, y a la derecha se ve como una especie de nave espacial o submarino arriba a la derecha, ya estáis viendo, es muy extraño. Y bueno, lo curioso de todo esto es que hay jeroglíficos por todas partes, todos mostrando diferentes escenas, y este curiosamente es el único que muestra algo tan diferente, ¿no? Bueno, por desgracia el Osirium es difícil de entrar porque hace falta un permiso exclusivo del Cairo, hay que pedir un permiso al gobierno. Pero se puede ver desde fuera y amablemente uno de los trabajadores me va a dar un poquito de imágenes del Osirium por dentro. Así que vamos allá. Bueno, este es el Osirium, que está dedicado al dios Osiris. Está bajo tierra, rodeado de aguas subterráneas. Y es un templo en el que se hacían unos rituales muy misteriosos sobre la muerte, resurrecciones y la vida eterna de Osiris. Se dice que es un portal dimensional hacia el inframundo y que todavía hay cuartos donde hay objetos misteriosos. Algunos peregrinos venían aquí porque decían que el agua tenía propiedades curativas. Y allá abajo, no sé si se puede apreciar, en una de las columnas es donde se encuentra la flor de la vida. La flor de la vida es un símbolo de geometría sagrada. Lo vais a ver ahora en estas imágenes y representa la interconexión con todas las formas de vida y los patrones geométricos subyacentes del universo. No se sabe quién grabó esto, pero parece que está hecha a láser o que se utilizó una tecnología muy avanzada para ello. Al ver esto nos preguntamos qué clase de ingeniería tenían para poder levantar tremendos bloques de piedra que se ve que son de una sola pieza. Tenían que tener una arquitectura y una ingeniería impresionante. Esto es lo que se ve fuera del templo de Seti I y el Osirion, la nada. Aquí hay personas que viven aquí. Hello. Hello. No sé qué han dicho, pero bueno, vamos camino al templo de Ramsés II con el policía. Aquí intentad llevar siempre dinero suelto porque te piden tips por todo, es decir, propinas. خلاص انا كده هروح رمسيس مع الاثنين الاسباني تمام. Sí, han tenido que hacerlo.
Ese que es granito. Es durísimo, durísimo. Mira. Lo bueno que tienen sitios como estos es que están totalmente conservados debido a que no hay tanto turista que viene aquí. Y eso es lo bueno que tenéis. Esto era como estaban antes los templos. Bueno, uno se imagina que todo estaba pintado de muchos colores. Tenía que haber sido esto precioso. Aquí se ve claramente cómo era. Incluso se pueden ver los colores. Es espectacular. Los bloques de piedra son enormes, enormemente grandes. Enormemente grandes. Como si estuvieran moldeados, como si fuese una especie de barro que se moldea y se solidifica. Impresionante eso. Bueno, espero que os haya gustado este tour al templo de Abidos, de Seti I y Ramsés II. La verdad que merece la pena venir, el que pueda, evidentemente, y ver cómo de conservados están muchos de los jeroglíficos y muchas de las escrituras que todavía conservan el color, cosa que en el resto de Egipto, pues en muchos templos ya no se ve. Por, en fin, uso y mal uso y mal cuidado. Está todavía bastante mantenido y es bonito de ver. Con esta imagen nos despedimos. Hasta la próxima.